Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Lirios Botella y para los que todavía no conocen este canal, ¿de qué va? Pues os lo voy a explicar. Es un canal puramente musical en el que subo covers, subo análisis y reacciones a canciones de otros artistas, subo mis propios singles, que me encantaría que los escucharais, que les dierais una oportunidad, y subo también tips y consejos para artistas que empiezan, que no tienen discográfica, artistas independientes, de cómo poder hacer su música en casa con sus recursos y con muy poquitos recursos. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un análisis, una reacción, que es uno de los contenidos más valorados del canal y del que más caso hacéis y del que más feedback recibo. Vamos a analizar a una de las cantantes que ya hemos analizado varias veces en este canal y que nos encanta, que es Angelina Jordan. Un tema que me habéis pedido, evidentemente, los fans, que se titula Million Miles, que está dedicada a su abuelo, que la compuso Angelina cuando este falleció. El análisis, para los que no conocéis todavía el canal, pues lo vamos a hacer, como siempre, atendiendo a tres pilares fundamentales para un artista, que son el sonido, la imagen y el discurso. Bueno, vamos a ver de qué se trata, porque debe ser algo muy especial. Vamos allá. When I was a child, I walked the streets, they see me growing up, knew you were all I need. Se empieza este videoclip con una imagen de Angelina dentro de una habitación, con unos cuadernos, repasando unas hojas ahí en el suelo. Pero lo que me llama la atención es que está la imagen en un plano casi picado, ¿no? Desde arriba, desde un lado hacia arriba, y la habitación no sé si será la de ella o la de su abuelo al que le dedica esta canción, pero me da la sensación de que la imagen desde arriba nos está transmitiendo como si su abuelo la estuviera observando, ¿no? Desde arriba, y ella está ahí pues recordando cosas de su infancia. Creo que será la habitación del abuelo porque tiene al lado unos zapatos como de hombre y me parece a mí que será así. Demon myself through all the years, it's like it's in my tears. I think what is giving me the smiles and the memories, but now it's not here to hold my hand. Nos lleva como a imágenes de su infancia en un jardín. Aparece una niña como si fuera ella de pequeña, creo que es su hermana porque ella salió en otro videoclip y me explicasteis que era su hermana, me parece que es ella. Entonces está muy bonito porque están representando como ella con el abuelo cuando era pequeña, pero como la hermana pues también es el mismo abuelo, pues está muy bonito que lo hayan hecho así. Y están como en un jardín, pues como jugando los dos, él la coge de la mano, ella ve cómo él trabaja en las plantas y es como ese ratito que pasan los abuelos con los nietos, que es un tiempo ahí como que se para el tiempo, ¿no? Y está recordando pues todo eso. In the light of the blue sky, I'm not alone to fight. I've never regret what I do. We're a million miles apart. It's pulling my heart. Ahora la vemos recorriendo la casa con una luz que tiene la casa así como de nostalgia, ¿no? Y se para en una pared y ve las fotos, pues posiblemente del abuelo cuando era joven y tal, y va recordando todo eso y todas las estancias por donde él estaba y demás. Y aparece ella con los pies descalzos, que esta es una imagen que ya es un clásico en ella, que siempre aparece con los pies descalzos y este detalle está aquí también. An empty Bible to be thrown. I can
El discurso de esta canción, es decir, la letra, lo que dice la canción, viene a decirnos que estamos a 1.000.000 de millas de distancia, ¿no? Pero que sé que nunca estoy sola. Es decir, aunque la distancia física es muy grande, no sabemos, la persona ya no está aquí, pero como que ella está sintiendo que sí, que esa persona está aquí con ella y ella nunca se siente sola. En cuanto al sonido, podemos decir que es una balada reflexiva, básicamente a piano y voz. Tiene algún que otro instrumento de sintetizador dando algún efecto así como etéreo. También se aprecia alguna sección de cuerdas, como algunos violines o violonchelos, para darle como esa calidez a la canción y ese un poco trascender al más allá o algo así, ¿no? Pero básicamente se resume en que es una música elegante, bonita y sentida, con sentimiento. You said I'm watching you from the moon. I'm everywhere, see everything you do. I can't see you, but I know you're here. It's like you're in my teeth. Ahora aparece como en el campo o la playa, descalza, con los zapatos del abuelo al lado, como que él está a su lado, y está con su cuaderno pues dibujando o escribiendo, como canalizando todas esas emociones que tiene en esos momentos y un poco pues conectándose con la naturaleza para ir superando esa pérdida. I think what is giving me the smiles and the memories, but now it's not here to hold my hand. In the light of the blue sky, I'm not alone to fight. I've never regret what I do. Ella sabe que no está sola, sabe que él la acompaña y lo cuenta aquí y lo comparte con todos nosotros. Million miles apart is pulling my heart like an empty bubble to be thrown. I can't make it stop, but I know in my heart, I know that I'm never alone. Ahora aparecen unas imágenes poéticas de la luna y las estrellas y ella contemplando mientras canta y se está imaginando que él está allí mirándola y cuidándola de alguna manera. I know I'm never alone. I know that I'm never alone. Son muy bonitas estas imágenes y con su sencillez y con esa humildad que la caracteriza, nos da como siempre una muestra de calidad vocal, de saber cómo tiene que cantar, cómo tiene que transmitir. Nos lo da Angelina aquí igual que siempre. I wonder when I close my eyes, are you in my dreams tonight? I wonder. Siguen volviéndonos en esos recuerdos de infancia y haciéndose preguntas quizás de allá donde él esté, supongo que preguntándose si estará bien o qué tal estará allí. I wonder, are your friends the stars, the songs for you wherever you are? We're a million miles apart, it's pulling my heart. Se pregunta si sus amigas serán las estrellas y ahora en esta imagen, delante de la chimenea, se arrodilla y coge una camisa que debe ser de él, la abraza y saca la voz de una manera que parece que sea como un llanto, como si ella desplegara toda su pena en esa voz, en esa manera de cantar ahí, transmitiendo todo toda la pena que está sintiendo y derramando como sus lágrimas por medio de la voz. Like an empty bubble to be thrown. I can make it stop, but I know in my heart,
Vaya, se hace como la magia y de su cuaderno, de sus anotaciones, de sus dibujos, pensamientos escritos, sale como una magia que se va a buscar a su abuelo y a encontrarse con él y a seguir estando juntos de alguna manera en planos diferentes. Es muy bonita la canción, es muy bonita. Plasma toda una serie de sentimientos y es una manera muy bonita de hacerle un homenaje a su abuelo y a todos los abuelos del mundo, para los que ya los hemos perdido. Muy bonita, la verdad. Gracias por habérmela recomendado. Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a hablar en primer lugar del sonido. Es una canción con pocos elementos pero muy bien integrados, donde la voz es lo principal y los sentimientos que transmite. Después la imagen está cargada de elementos poéticos que nos dan una serie de detalles para homenajear a esa persona que estaba aquí y que ya no está. Está todo lleno de detalles. Los vídeos de Angelina Jordan siempre tienen muchos detalles, iconos, elementos sutiles que a veces pasan desapercibidos, pero están ahí y se cuidan mucho y aquí no iba a ser menos. Aquí realmente hay muchísimo detalle en la imagen. Y el discurso, pues ya lo hemos hablado y es un poco el resumen sería que la distancia entre planos físicos y materiales no puede separar lo que está unido de una forma tan especial. Así que nada, ha sido una maravilla de canción, como lo que nos tiene acostumbrados Angelina Jordan. Esto ha sido todo por el momento, me ha encantado. Si os ha gustado podéis dejarme un like, podéis dejarme un comentario, alguna sugerencia, podéis suscribiros al canal, podéis escuchar también mis singles y podéis escuchar también los covers que voy haciendo. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!